Por favor, muy buenos días con todos. Trigonometría, tema, razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, miércoles 21 de abril del 2021. Bien, en este sentido, vamos a iniciar esta nueva sesión y les pediría, por favor, que vayan al chat y pongan la palabra presente para registrar su asistencia a la clase del día de hoy. Bien, ¿listos? Entonces, vamos a iniciar esta sesión del curso de trigonometría. ¿Qué es lo que tenemos? Objetivo. Dice, definir las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Bien, ya hemos visto esto de plano cartesiano. No nos es extraño. Mire por aquí. Calcular el valor de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, conociendo un punto de su lado final. Bien. Determinar el significado de razones trigonométricas en el plano cartesiano. Bien. Calcular y aplicar valores. Disculpen, ahora sí. Calcular y aplicar los valores de los ángulos cuadrantales y ángulos coterminales. Esta primera parte de ángulos cuadrantales lo vamos a ver en la clase que sigue. No lo vamos a ver hoy porque quiero que se entienda bien esta parte de razones trigonométricas de ángulos en cualquier magnitud. Bien, estos son los objetivos de la clase del día de hoy. Ahí los tenemos. Vamos a continuar. Dice mapa conceptual, que es el esquema del desarrollo de los temas o los puntos que vamos a tratar durante esta sesión de clase, ¿no? O esta primera parte. El tema es razones trigonométricas para ángulos de cualquier, para ángulos en posición estándar o para ángulos de cualquier magnitud. Bien, primer punto. Obviamente vamos a definir qué es un ángulo en posición estándar. Yo tengo que saber y tener claro esto y no te estreses. Es algo muy sencillo, ¿sí? Es lo que vamos a ver a continuación. Luego vamos a definir cada una de las razones trigonométricas, ahora ya no en el triángulo rectángulo, sino en el plano cartesiano y para ángulos en posición estándar. Luego de aquí vamos a ver que las razones trigonométricas ahora no todas son positivas. El signo de una razón trigonométrica básicamente va a depender según el lugar donde caiga el lado final de un ángulo en posición estándar dentro del plano cartesiano. Y luego vamos a ver ángulos coterminales, que es un concepto muy importante, vital, trascendental, para lo que vamos a ver de aquí a algunas clases ya en el segundo bimestre, ¿sí? Este concepto de ángulos coterminales es muy importante porque nos va a servir cuando nosotros toquemos el tema de reducción al primer cuadrante. Es muy importante. Bien, vamos a seguir. Mire usted. Entramos de lleno ahora sí al tema. Razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Como primer punto, ángulos en posición normal. Dice, también llamados ángulos en posición estándar o canónica. Es aquel ángulo cuyo lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas, eje X, pudiendo precisar que su vértice coincidirá con el origen, debe decir acá, de coordenadas. Ahí tenemos un plano cartesiano. Eje X, eje Y, origen de coordenadas. Bien, voy a dibujar un ángulo. Mire, él es el ángulo alfa. Su vértice coincide con el origen. ¿Ven el puntero láser? Ahí, coincide con el origen de coordenadas. Él es el lado inicial y él es el lado final. Para este ángulo trigonométrico se mide, mire el sentido de rotación. Es un sentido antihorario. Diremos que alfa es un ángulo positivo y decimos que está en posición normal porque su lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas. Origen
eje positivo de las abscisas. Origen hacia la izquierda, eje negativo de las abscisas. Origen hacia arriba, eje positivo de ordenadas. Origen hacia abajo, eje negativo de ordenadas. En este caso, el lado inicial debe coincidir con el eje positivo de abscisas y puede ser un ángulo positivo o negativo. En este caso es un ángulo positivo porque su rotación es antihoraria. Alfa es un ángulo en posición normal. También se dice posición canónica o posición estándar. Bien, sigamos. Ahora sí, visto esto, vamos a poder definir razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. Pero aquí no es tan así como lo escuchamos, ¿sí? Hay dos requisitos importantes que debe de cumplirse o debe cumplir un ángulo de cualquier magnitud para poder definir sus razones trigonométricas. Mire usted, vea, este ángulo alfa está en posición normal. El primer requisito dice, para poder definir razones trigonométricas de ángulos en cualquier magnitud, es requisito indispensable, ¿no? Que el ángulo esté en posición normal y además conocer al menos un punto perteneciente a su lado final. Este ángulo está en posición normal, él es el lado final, él siempre va a ser el lado inicial, él es el lado final y yo necesito conocer al menos la coordenada de un punto perteneciente a ese lado final para poder definir razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Bien, jóvenes, ¿ve usted? Tengo mi plano cartesiano. ¿Ven? Mire, ese es un ángulo alfa en posición normal. En este caso cae aquí. Este ángulo puede caer por aquí, por aquí, por aquí o dar más de una vuelta. Pero en este caso cae en el primer cuadrante. Bien, vamos a ver aquí. P es un punto perteneciente a este lado final. ¿Qué debo conocer? ¿Qué elementos me van a ayudar a mí a definir mis razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud? Lo que debo conocer básicamente es la abscisa y la ordenada. Abscisa, ¿sí? Es la proyección de este punto sobre el eje X, ¿sí? Y la ordenada, la proyección de este punto sobre el eje Y, Y sub 0, la primera componente de este par y la segunda componente de ese par ordenado. Debo conocer ello. Bien, ahora va a haber algo que le vamos, perdón, va a haber un elemento, algo, disculpe la forma de hablar, va a haber un elemento llamado radiovector, ¿sí? Que es un vector que va a nacer del origen y va a indicarte la posición de este punto P. Ahí está mi radiovector. Pero yo voy a necesitar el módulo de ese radio vector, ¿sí? Y al módulo del radio vector lo voy a calcular por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Vemos aquí, ¿qué es alfa? Ángulo en posición normal. ¿Qué es P? Un punto perteneciente al lado final del ángulo alfa en posición normal. ¿Qué es X sub 0? La abscisa del punto P. ¿Qué es Y sub 0? La ordenada del punto P. ¿Vieron? R, radio vector. Y aquí viene. Además, su módulo te decía que lo voy a calcular con el teorema de Pitágoras, donde vamos a tener que R es igual a la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. O sea, para este punto conozco la abscisa a la ordenada, sería abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado y a ello le saco la raíz cuadrada. Una cosa muy importante, vital, trascendental para el análisis es que, escucha bien, el radio vector o el módulo del radio vector, en este caso, comúnmente le vamos a llamar radio vector, ¿sí? Pero es el módulo de ese vector. El radio vector siempre, toda la vida, va a ser mayor a lo mucho igual que 0. Es decir, positivo. El radio vector jamás de los jamases será
negativo. ¿Se entendió? Por favor, preguntas hasta aquí. Profesor, ¿cómo dijo sobre el radio? El radio vector, este es el origen del plano cartesiano. ¿Ves esta flechita? Él es mi radio vector. Es esa flechita que va a apuntar siempre a este punto perteneciente al lado final de este ángulo alfa. Bien, y este radio vector tiene un tamaño, su módulo, que lo vamos a calcular por esta formulita. Radio vector igual a la raíz cuadrada de ¿quién? X sub 0 al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado. ¿Quién es X sub 0? La abscisa de este punto P. ¿Quién es Y sub 0? La ordenada de este punto P. Y el radio vector siempre va a ser positivo. Nunca va a ser negativo. En cambio, la abscisa y la ordenada pueden ser positivos o negativos, porque sabemos que en un plano cartesiano, del origen a la derecha, eje positivo. Del origen a la izquierda, eje negativo. Del origen hacia arriba, eje positivo de ordenadas. Del origen hacia abajo, eje negativo de ordenadas. ¿Bien? Listo. ¿Alguien más? Pregunten, por favor, si quedó claro. Sí, profesor. Listo. A ver, campeón, ¿te escucho? Todo claro. Excelente. Mire aquí. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Vive y muere por tu objetivo. Cuando estaba haciendo mi servicio militar lo aprendí. De la forma más dura, tenía que gritar eso para no llorar. ¿Sabe por qué? Porque mientras corría, nos hacían o descargaban las caserinas de fusiles sobre nosotros, o nos hacían rampar y nos disparaban, y de tanto en cuanto nos lanzaban una granada, ¿no? Si a ti te da miedo los cohetes, eso es terrible, ¿y no? Y gritábamos esto mientras hacíamos nuestros ejercicios de entrenamiento, sobre todo cuando estábamos en el campo de tiro o en el campo de obstáculos. Y venía a mi mente cada que hacíamos alguna patrulla o algo. Pero para mí cobró vital importancia y esto fue muy importante en mi vida el día en que decidí estudiar e ingresar a la universidad. Miren, cada que tenía que amanecerme, no dormir obviamente, dar mi tiempo, madrugar, me acordaba de esto. Había un objetivo, ingresar a la universidad. Y luego se hizo una constante en mi vida, ¿no? Cualquier cosa, cualquier objetivo que me pongo en la vida, siempre viene a mi mente esta frasecita. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Viven y mueren para su objetivo. Muchas veces en clases presenciales, ¿se acuerdan que les decía? Vives y mueres para copiar. Por ahí alguien conversaba. Señor, ¿qué está haciendo? Vives y mueres para prestar atención. Te distraías. Oiga, ¿qué pasó? No, profesor, vives y mueres para prestar atención. Ese es tu objetivo ahora. No existe nada más. Aplíquenlo, ¿no? Claro que a ti nadie te va a disparar, ¿no? Sino que aplícalo en tu vida. Cuando tengas un objetivo, un sueño, algo que quieras lograr, da lo mejor de ti. Esfuérzate. Ya en el Colegio Los Olivos aprendí algo muy importante. Era un versículo bíblico que decía: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo, Jehová, tu Dios, estaré en donde quiera que tú vayas. Es la versión cristiana para mí de este punto. ¿Ven? Bien, chicos, les dejo con eso. Vamos a dar vuelta a la página. Miren. Ahí lo tenemos. Ahora que ya hemos visto lo que es un ángulo en posición normal, es aquel ángulo cuyo lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas, ¿sí?
Y además debemos conocer un punto perteneciente a su lado final. En resumen, mira mi gráfico. Conozco la abscisa, conozco la ordenada, sé cómo calcular el radio vector. Bien, entonces, nosotros, cuando estudiábamos razones trigonométricas, ¿sí? En el triángulo rectángulo, teníamos 3 elementos que considerar. ¿Qué era acá? ¿Recuerdan? Adyacente. Cateto, Cateto y ascende. ¿qué era co? Cateto opuesto. ¿Qué era ji? Hipotenusa. ¿Cierto? Hasta ahora lo que hemos aprendido es a definir razones trigonométricas en términos del cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero esto nos va a servir. ¿De qué manera? Ahora para nosotros, lo que era cateto opuesto va a ser abscisa. Lo que era cateto adyacente, lo que era cateto opuesto va a ser ordenada. Y lo que era hipotenusa, para nosotros ahora va a ser radio vector. ¿Cierto? ¿Cómo definimos la tangente? Co-K, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En esta nueva versión ya no va a ser co-K, sino va a ser ordenada sobre abscisa. ¿Cómo definíamos la cosecante? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Pero en esta nueva versión va a ser radio vector sobre ordenada. ¿Sí? ¿Listo? A ver, un momentito. Aquí. Esto, señores, para facilitar el aprendizaje de lo que vamos a ver a continuación con algo que ya conocemos. ¿Sí? Vamos a extender. ¿Y por qué se le llama razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud? Porque este ángulo no necesariamente es agudo. Puede ser mayor de una vuelta. Puede ser positivo o negativo. Bien, preste atención. Entonces, ¿cómo definíamos el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ahora va a ser ordenada sobre radio vector. ¿Cómo definíamos el coseno? Abscisa sobre radio vector. Perdón, era cateto adyacente sobre hipotenusa, pero ahora va a ser abscisa sobre radio vector. ¿Cómo definíamos tangente? Era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora va a ser ordenada sobre abscisa. ¿Bien? Y la cosecante, la secante y la cotangente son inversas del seno, coseno y tangente. Por ejemplo, la cotangente es la inversa de la tangente. Es decir, se define como abscisa sobre ordenada. La secante era la inversa del coseno, no olvidar las propiedades, se define como radio vector sobre abscisa. Y la cosecante era la inversa del seno. Ahora se define como radio vector sobre ordenada. Seno de alfa, ordenada sobre radio vector. Ordenada, la segunda componente de este par ordenado. El radio vector, el módulo de este vectorcito que está acá. Coseno, abscisa sobre el radio vector. Abscisa, la primera componente de este punto perteneciente al lado final del ángulo alfa. Bien, tangente, ordenada sobre abscisa, de este punto perteneciente al lado final del ángulo alfa, ordenada sobre abscisa. Cotangente, abscisa sobre ordenada, secante, radio vector sobre abscisa, cosecante, radio vector sobre ordenada. Perdón. Listo. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Ninguna, profesor. Muy bien, muy bien. Es lo que tenemos hasta aquí con las definiciones. Y esto de acá, anótalo ahorita en un post-it. Lo que era K es abscisa, lo que era CO es ordenada, lo que era J, radio vector. Ahorita en un post-it, anótalo.
para que puedas recordar, porque obviamente aquí ustedes ya me saben definir razones trigonométricas para el triángulo rectángulo. Era el objetivo de las primeras 4 clases de este bimestre y el objetivo de todo el tercer año de secundaria. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a ver, veamos qué sigue a continuación. Miren, signos. Obviamente, como trabajamos en el plano cartesiano, ¿sí? Vamos a tener que las razones trigonométricas tienen signos. Para ello debemos de ver algo. En primer lugar, lo primero, dice, ¿no? Lo que tenemos que saber es que en el plano cartesiano se divide en 4 regiones a las cuales vamos a llamar cuadrantes. Él es mi plano cartesiano. Observa, esta zona es el primer cuadrante. 1 en romano C de cuadrante. Primer cuadrante. Yo no voy a estar escribiendo primer cuadrante, sino 1C. ¿Ya? Primer cuadrante. Esta zona del plano cartesiano es el segundo cuadrante. ¿Sí? Ahí está. Esta zona del plano cartesiano es el tercer cuadrante. Y esta zona del plano cartesiano es el cuarto cuadrante. Ahí está. Lo primero que debemos entender es que un plano cartesiano se divide en 4 regiones bien diferenciadas, limitadas por los ejes coordenados. ¿Sí? Eje X o abscisa, eje Y u ordenada. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Mira, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. No vayan a hacer lo contrario. Primer cuadrante, segundo, no. Es una rotación en sentido o hacia la izquierda. ¿Sí? Segundo cuadrante hacia abajo, tercer cuadrante y hacia la derecha. Cuarto cuadrante. ¿Sí? Ahí tenemos esas zonas. Bien. En segundo lugar, tenemos en cuenta que las abscisas y las ordenadas pueden ser positivas y negativas, dependiendo del cuadrante donde caiga el lado final del ángulo en posición normal. Mire, según esto, en mi plano cartesiano, él es el eje positivo de las abscisas. Del origen hacia la derecha, todos los valores en esta recta numérica son positivos. Del origen hacia la izquierda, todos los valores en esa recta son negativos y del origen hacia arriba son positivos y del origen hacia abajo negativos. Positivo, positivo, miren, negativo, negativo. ¿Sí? Eso quiere decir mayor que 0, valores positivos, menor que 0, valores negativos, valores positivos, valores negativos. ¿Cómo se define el seno? ¿Alguien que quiera anotar? Hipotenusa sobre cateto opuesto. No, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ahora, en el plano cartesiano, según esa consideración que les he dado y según lo que acabas de apuntar en tu POSIT, ¿cómo se define el ordenada sobre radio vector? Excelente. Ahora mira la pantalla. ¿Sí? El seno se define como ordenada sobre radio vector. Ahora vamos a analizar. Mira, en el primer cuadrante, ¿cómo es la abscisa? Mayor que 0. Positivo. ¿Cómo es la ordenada? Mayor que 0. Positivo. Y sabemos que el radio vector, toda la vida será positivo. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica para poder definirse depende de la abscisa, de la abscisa y la, no, perdón, disculpen, lapsus. Estamos en primer cuadrante. Oxígeno. Sí, en el primer cuadrante, ¿cómo es la abscisa? Positiva. La ordenada es positiva y el radio vector es positivo. ¿Sí? Hasta ahí. Por lo tanto,
Las razones trigonométricas se definen como una combinación de abscisa ordenada y radiovector. Abscisa sobre ordenada, ordenada sobre abscisa, abscisa sobre radiovector, ordenada sobre radiovector sobre abscisa, radiovector sobre ordenada. Al ser esos tres elementos en el primer cuadrante positivos, eso quiere decir que en el primer cuadrante, en esta zona, todas las razones trigonométricas son positivas. Bien. 2. Segundo cuadrante. Ahora sí, mira la pantalla. La abscisa en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Menor que 0, negativa. La ordenada dice mayor que 0, positivo. Bien, abscisa negativa, ordenada positiva. Pero hemos dicho que el radiovector siempre es positivo. Entonces, aquí va el análisis. Préstame atención. ¿Sí? La ordenada es positiva y el radiovector es positivo. Y yo sé que positivo entre positivo es positivo. Por tanto, ¿qué razones trigonométricas involucran al radiovector y a la ordenada? ¿Están ahí? La cosecante y... El seno y cosecante. El seno y la cosecante. Por lo tanto, son las únicas que en el segundo cuadrante serán positivas. ¿Ven? Entonces aquí vamos a decir que en el segundo cuadrante solo el seno y la cosecante van a ser positivas y las otras no, porque van a tener una combinación de valores positivos y negativos en su definición. Nos vamos al tercer cuadrante. Vea. Mire aquí. Tercer cuadrante, esta zona. Mire la pantalla. O sea, aquí. En el tercer cuadrante, la abscisa es negativa. La ordenada es negativa. Entonces yo sé que negativo sobre negativo me da positivo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, en el tercer cuadrante, las únicas razones trigonométricas que serán positivas son aquellas que se definen como combinación de abscisa y ordenada. Y esta es la tangente, que es ordenada sobre abscisa, y su inversa, la cotangente, que se define como abscisa sobre ordenada. Es decir, en el tercer cuadrante solamente serán positivas la tangente y la cotangente. El resto, no, profesor, el resto serán negativas. Bien, ahora nos vamos al cuarto cuadrante. En esta zona, aquí, en esta zona, las abscisas son positivas, mayores que 0, y las ordenadas son negativas, menores que 0. En el cuarto cuadrante, ¿sí? El radiovector también es positivo. Por lo tanto, ¿quién es positivo en el cuarto cuadrante? La abscisa y el radiovector. Por lo tanto, yo debo decir, en el cuarto cuadrante, abscisa y radiovector son positivos. ¿Qué razones trigonométricas se expresan como una combinación de abscisa y radiovector? Coseno y secante. Por lo tanto, como positivo entre positivo es positivo, serán las únicas positivas en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, el coseno y su inversa la secante serán positivas, siendo el resto de las razones trigonométricas negativas. ¿Sí? ¿Tienes que acordarte ello? Sí, lo tienes que hacer. Profe, ¿no hay un truquito? Sí. En el primer cuadrante, todas son positivas. Aquí lo voy a escribir. S de segundo. ¿Sí? En el segundo cuadrante, solo el seno y su inversa, la cosecante, son positivas. ¿Se dieron cuenta? S de segundo. Bien, en el tercer cuadrante, con T de tercero, ¿sí? La tangente y su inversa, la cotangente, serán
positivas, siendo el resto de las razones negativas. Vamos al cuarto cuadrante. El cuarto con c de cuarto, el coseno y su inversa, la secante, serán positivas, siendo el resto negativos. Bien, esa mnemotécnica, cópialo en una fichita, ¿sí? Ahorita mismo, para que te ayude a ver lo que a continuación vamos a ver en la segunda parte con la solución de ejercicios correspondientes a este tema. ¿Listos, campeones? Anótalo rápido. O hazle una captura de pantalla para que lo tengas ya para la segunda parte de este curso, que es muy importante identificar los signos, ¿sí? Cosa que esta tablita ya no la consideramos, ¿no? Bueno, es más fácil aprenderte esta mnemotécnica. ¿Bien? ¿Qué sigue? Ángulos co. El prefijo co significa que hay algo de igual, ¿sí? Son aquellos ángulos trigonométricos en posición normal que tienen el mismo lado final. Coterminales, terminan en la misma posición o tienen el mismo lado final. Por lo tanto, sus razones trigonométricas serán iguales. Plano cartesiano. Mire, tengo un ángulo alfa. Ángulo en posición normal porque su origen coincide con el eje positivo de las abscisas, ¿sí? Y cae su lado final en el tercer cuadrante. Alfa pertenece al tercer cuadrante. Mire este ángulo beta. Beta es un ángulo negativo, ¿sí? Porque su rotación es horaria y es en posición normal porque su origen coincide con el eje positivo de las X y cae en el tercer cuadrante. ¿Qué se cumple? Se cumple que básicamente al tener el mismo lado final, sus razones trigonométricas son iguales. ¿Qué otra cosa se cumple? Que la diferencia de estos ángulos siempre es un múltiplo entero del ángulo de una vuelta. Además, hay que recordar que 90 grados es equivalente a pi medios, 180 grados es equivalente a pi y 270 es equivalente a 3 pi medios y 360 grados es equivalente a 2 pi. Perdón, 2 pi ¿qué? Todo en radianes, en el sistema sexagesimal. Bien, jovencitos, hasta aquí llegamos en lo que viene a ser esta primera parte, que viene a ser el marco teórico.